Buenos días tengan todos hoy, 20 del mes 11, 2021. Vamos a tener una pequeña introducción en petición de los discípulos al maestro sobre que los enseñará a orar. Vosotros pues oraréis así, dijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es muy importante poner atención a lo que haga la instrucción del Señor para proporcionarse uno en lo que Dios le ofrece para salvación. El diablo pone en la mente de muchos creyentes que vivir por gracia no hay que guardar los mandamientos de Dios. Eso lo he oído mucho, yo. Y esa es una gran equivocación, porque vivir por gracia, podemos leer la instrucción de Dios para nuestra salvación en el Salmo 119, 29, que nosotros tenemos que regirnos por la dirección divina, lo que nos ha proporcionado el Señor, paso tras paso, a través de los siervos de Dios, de los profetas en general, sin obviar ninguno, como lo han hecho. Y han sido instrumentos del diablo, porque el diablo los engaña, a todos los ha engañado. Lee ahí el Salmo 119, 29. Nosotros tenemos que hacernos de la palabra como es. Aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Si está diciendo el salmista que nos haga la gracia de su ley, entonces toda la gente esa que están diciendo, vivimos por fe, vivimos por gracia. Por fe, si usted no tiene fe en las cosas de Dios, claro. Pero si usted dice que vive por gracia, tiene que vivir en la ley. Eso es una cosa muy justa, tanto para el judío, para el israelita, como para el gentil. Los que son de la simiente de Abraham, de la simiente de Israel, como que son de la simiente de los otros hermanos de De, la simiente de, de Abraham, que es de Sem, y los otros son de los de Caán y de Jafet, que son los que son los gentiles, hicieron los gentiles, cosa que Israel no tenía nunca que fallar en tal en creencia, creyendo cosas de los gentiles, como ha hecho en muchos tiempos. No hay que vivir de ilusiones para morir de desengaños, porque naturalmente
muchas cosas han pasado hasta la fecha y están pasando. Están olvidando palabras de Dios, ¿eh? Con el problema de las formaciones que hacen las personas de distintas cosas. Nombran a Dios, le ponen nombre, le han puesto nombre a Dios. Las escrituras dicen que Dios en sí no dio su nombre. Eso es también lo que hay que descubrir, porque se descubren otras cosas según eh, en Berechí. Sí, hay cosas secretas, pero los secretos pertenecen a Dios. Pero lo que nos revela Dios a través de los profetas, ¿eh? Tenemos nosotros que entenderlo y ver cómo es. Porque eh, cuando Israel, eh, Jacob, Jacob, cuando Jacob eh, le dijo a que le estaba presentando ahí los milagros y eso, le dijo, dime tu nombre, porque sabía que era, él no podía saber si era un ángel o no, porque cuando viene un ángel, ustedes saben bien la historia, que se presenta y creen que es Dios, porque como es un ser de otro, de otra, dimensión. de otra, ¿cómo se dice? Es decir, de otra dimensión, que no es la nuestra. La nuestra es terrenal y la otra es, bueno, angelical, es diferente. Hay distinta actuación y se ve que hay una comunicación diferente. Ellos pueden hacer lo que no podemos hacer nosotros, como los terrícolas. Entonces, él le pregunta, dime, ¿cuál es tu nombre? Ellos, sea, para honrarlo de acuerdo al nombre, como se honra el padre o la madre, etcétera. Digo, dime tu nombre. Y entonces le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y se dice la historia que allí lo bendijo, pero no le dijo el nombre. Eso es lo que tenemos que entender de esa manera, porque el diablo es muy perspicaz y entonces introduce, como introdujo, nombre para contrarrestar lo que Dios había dicho a través de sus siervos. Cuando Noah, allá en el tiempo de los jueces, Manoah, en el tiempo de los jueces, el capítulo 13, verso 18, te está diciendo ahí que ellos le preguntaron al ángel del Señor, que cuál era su nombre para honrarlo. Y entonces dice el ángel allí, ¿por qué pregunta por mi nombre, que es oculto? Entonces, cuando vemos que en la palabra de Dios a los seres celestiales le ponen nombre, es porque es el enemigo de Dios. No es Dios, no es la doctrina, no es la instrucción del Señor, porque la instrucción del Señor está diciendo que está negando los nombres. Entonces pueden ser apelativos. Dios en forma apelativa. Te puede decirle Adonai, pues, como Señor. Puede decirle el Eterno, el Todopoderoso. Son apelativos, pero no son nombres en realidad. Porque es que Dios, yo considero como humano que no tiene por qué darle nombre ni a sus siervos ni a nadie, ni a sus amigos ni nada. Entonces, si no me lo creen a mí, no están creyendo a ningún profeta, no están creyendo a Dios tampoco. Cualquiera que sea, israelita, judío, de Mazantín el torero, como yo digo, es mi forma. Es como un sarcasmo, pero
Nadie. El nombre de Dios no existe dado a nadie. Y es escritural. Yo no hablo en el aire. Sí, en la Biblia católica, la Biblia esa que usan los protestantes, según dicen que son protestantes, porque protestantes son tanto los judíos como los gentiles. Todo el mundo está protestando porque están poniendo el nombre a Dios. Si Dios dijo que no, ¿por qué entonces? A ver, ¿quién tiene la verdad? Los millones de árabes, de judíos, de cristianos, de cualquiera, ¿tienen la verdad? No la tienen, porque se le lanzan nombre enseguida. He sabido que todos los nombres que son dados son falsos. Son dados por el hombre para llevarse un conduce, para conducirse por alguna parte. Lo inventaron. Porque cuando los profetas de Dios hablan, no te dicen nombre. No dicen nombre ninguno. Entonces le empujaron a la Biblia Jehová. Y los últimos ahora que están nombrándose mesiánicos están diciendo Yahweh, que apoyado en 4 letras que no existen. No existen. Están escritas porque las personas son letras y la escriben. Pero la vergüenza es llamarle Adonai, el Eterno, Hashem, sí. Esos son los descendientes de los descendientes de Sem, que hablan de la forma de esa manera, no mencionando nombre ninguno. En definitiva, tienen que saber ellos por la Torá, por los rollos de la Torá, que no hay nombre, que no hay, en sí no hay nombre. ¿Para qué le pusieron nombre entonces? Porque la escritura, el hombre expone una escritura que Dios no mandó. Usted pone otro nombre que sea, que no sea nombre, que sea apodal en el sentido de que usted pueda entender que hay alguien ahí. Una apelación, como les digo, una apelación, una palabra apelativa para no decir un nombre. Eso es lo que tenemos que entender correctamente, porque yo he tenido que llegar a ese extremo a conocer. Porque yo he llegado a ser también de Jehová, y he llegado a ser el único nombre que no llego a ser nunca es el último, ese nombre que le han dado a Mesiánico. los mesiánicos, Mesiánico. Yahweh. Yahweh. ¿Qué Yahweh es ese? Entonces le han puesto nombre a Dios. Entonces cuando le va uno a decir correctamente el nombre o cómo se nombró, no, eso no, eso debe ser una añadidura. Y por ahí Satanás metido en la mente de los gentiles y de todo, le mete en su cerebro el nombre que él quiso poner. Pero hay que darse cuenta que está en la escritura ahí, cuando habla con Moisés, el Señor está hablando, el ángel del Señor, el Espíritu Santo está hablando con Moisés. Porque Dios manda a su emisario. Y todo lo que ellos hacen, y todo lo que hizo Moisés, y todo lo que hizo Amachía, y todo lo que hizo Elías, y todos los profetas, es Dios. No son ellos. Nosotros en el mundo no somos nada. Dios nos ama porque nos hizo. Pero bastante rebelde que hemos sido toda la vida. Vamos a estar aquí, como digo yo, un dicho, y no en la cola de pan.
analicen que está ahí en esos dichos que he dicho de Jacob. De Jacob. Que lo nombró Dios Israel. En el capítulo 32, verso 29. Léalo en hebreo. Y el que es, léalo en español. En el español, en el hebreo. Pero que sale del hebreo, no del griego. Hay muchos sabios griegos, pero eso es la sabiduría de los hombres. La sabiduría que nos es transmitido de Dios es por Israel, por Sem, no por Cam ni Jafé, ninguna de esas tribus, ninguno de esos hijos de Noa. Que toda esa gente tiene sabiduría, pero sabiduría del hombre con el diablo. Uno lleva la sabiduría de Dios. Ese fue el camino de Sem. Nada de idolatría. Se jactan con ser la iglesia, la católica esa más grande y todos ellos, pero ¿qué? Son idólatras. Y no solamente idólatras porque creen en muñequitos, en las cosas, que ponen altares eso lleno de tarecos y esas cosas. No, no solamente por eso, por la palabra de fantasía, la palabra que no es correcta, eso es idolatría también. Ponerle nombre a Dios, eso es idolatría también. Ponerle nombre a Mashiach es idolatría. Pero si usted dice a Mashiach, está diciendo un verbo. Y si usted está diciendo Dios, está diciendo otro verbo. Por el cual está identificado en la palabra hasta el Nuevo Testamento, como le quisieron llamar, le pusieron así. Pero no es más que la Torah de Dios. ¿Dónde está el cambio? Si Dios no se muda, no hay cambio, no hay, es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no tiene cambio. Es una mentalidad infinita que sabe todas las cosas miles de años antes de suceder. Vaya, piénsenlo así, que así como van ustedes a estar firmes en una opción verdadera. Objetivamente. Piensen a brincar y a poner cosas y a qué sé yo. Eso es la obra del diablo. Utiliza las cosas de Dios para ponerlas a su manera. Igual que el hombre en las políticas, igualito. Utilizan, si hubo un patriota por una nación y por otra, le ponen los nombres de sus acciones de esos individuos para apoyarse y en ese pedestal ahí. Yo soy cubano o nací en Cuba. Yo soy judío, nací en Cuba. Es correctamente así. Pero también le oí que el tal Fidel S. dijo de Martí que Martí había prometido una cuestión, una cosa, y que Fidel la había cumplido. Entonces, cuando yo entiendo que Fidel es comunista, como digo, ¿qué le cumplió a Martí? ¿En qué se convirtió su llamada revolución? En una revolución comunista, no una revolución una revolución marxista, no una revolución normal como la de Martí, los Mambises, Maceo, Máximo Gómez. Porque esta fue revolución, sí, pero fue con extranjeros también, con el Che comunista. Y muchos de los que lucharon no sabían
Muchos en Cuba no sabíamos nada. Que luego fueron traicionaron a la revolución. Y quien traicionó la revolución no fueron ellos a nombrarse comunistas. ¿Y qué es lo que hace el imperio comunista? Matar a todo el que se le opone. Esa no es la palabra de Dios. Eso no es decencia. Eso no es humano. Te hablan de los derechos humanos, pero los derechos maquinados por ellos. Todo el que le puso nombre a Dios está equivocado. Se lo recalco porque los profetas, cuando Dios los mandó uno por uno, a través de distintas épocas, recalcando su palabra lo mismo. Ezequiel 44:9, ¿qué dice? Búscame Ezequiel 44:9, a ver. Ezequiel 44:9 dice: Así ha dicho el Señor Dios: ningún hijo de extranjero y circunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Hoy no hay santuario. Hoy no hay santidad para Dios. Hoy todo el mundo es mundano. No sigan haciendo más esa mala idea. Lean porque hay mucho que decir. Lean bien las cosas. Si Amachía es sumo sacerdote según estaba establecido por dos órdenes, porque Dios no puede mentir, no miente. Por el orden de Melquisedec, que no había sacerdocio en Israel, de acuerdo a que él era de la descendencia de David. Pero por la descendencia de su madre, sí existe el sacerdocio levítico en Amachía. Eso ustedes no lo saben. Eso mucho, la cristiandad no lo sabe. Porque Satanás los tiene tan perturbados que no conocen la realidad de la vida, la realidad de los hechos, las cosas como son. La madre de Amachía, Miriam, que la católica esa, que el comunismo católico ese, diabólico, le puso María. Le pusieron el nombre que es sobre todo nombre. Y le lanzaron el nombre maldito ese. A Machía le pusieron otro nombre. Está puesto en toda la Biblia. En la Biblia esa llamada Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento, eso que le llaman, no se dice Jehová? Porque los apóstoles sabían bien que no existe. El nombre del Padre sí, pero que no está escrito. No está escrito. A Mashiach lo dicen en San Mateo 11:27. Lo dice exactamente. Pero empiezan las especulaciones. Ah, pero ellos sí lo sabían. Que si la Biblia no lo informa. Lo informa la mala lengua, la lengua ra, la lengua satánica. Lashon Hará, Leshon hará. pero la mala lengua. La mala lengua. Para difamar de Dios. Como ha hecho desde el principio, que así lo dice la Escritura. Muchas veces lo que la Escritura está bien clara, dice, desde el principio peca. ¿Cuál principio? Desde que estaba hecho una serpiente aquí, no, desde antes porque ya lo había lanzado para acá. Porque ¿dónde entonces estaba? Eso no se dice, pero se entiende, porque lo que entendemos por el Espíritu, la clemencia de Dios y la misericordia de Dios la entendemos. Sabemos el enredo
espiritual tan grande que tiene el hombre en su mente. Siempre están buscando cosas y inventando, haciendo inventos a ese Satanás con la mentalidad humana. En el capítulo 11, verso 27 de San Mateo, como dije, cuando el Señor está hablando a Mashiach, el profeta, está diciendo que su nombre nadie lo sabe, ni el nombre de su papá, de nuestro papá. Él, porque me estaba hablando en ese momento, dijo de mi padre, el nombre del Eterno. No está escrito. Y por lo tanto todo es una contaminación del hombre, que el diablo ha influido ahí. Si el profeta dice que no está escrito, ¿cómo rayo va entonces el hombre a poner nombre al Eterno? Usted puede apodarlo significativamente por apelativos, como está expresado. Llamarle Señor. Llamarle Él. Puede decir cualquier nombre en cualquier mención apelativa, pero nombre no, porque no dio nombre. Si habló como se claro, dice, yo soy el que soy. Allá Juan dice en el llamado Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1, verso 1, habla del verbo. ¿Y qué es lo que le está diciendo ahí a Moisés? Que es un verbo. Yo soy el que soy. Y punto, no digas más nada, no busques nombre. Porque eso no se lo ha podido ensuciar Satanás. Pero ha puesto nombre. Porque cuando dice yo soy, más abajo le enganchó el nombre, como le dijo a la mujer primera que hizo Dios, porque le han puesto varios nombres ya, a la primera mujer que hizo Dios, de la costilla del hombre. Come, que no te va a pasar nada, come de ese árbol. Eso es cuento, que no te va a pasar nada. Pero si nos ha pasado, eso es un cuño. Esa primera muerte que Dios determinó no se la quita a nadie. ¿Por qué Dios no la ha quitado? Ni a profetas ni nada. Dios no la ha quitado. Incluso a Mashiach. Incluso. Sin embargo, tuvo que morir. Y Dios lo resucitó. Como le dio la gana a Dios de llevarse a Elías. A Elías. En un torbellino. Vaya usted a saber cómo es eso. No podemos buscar ciencia humana. Tenemos que pensar en una ciencia que no conocemos. Y punto. ¿Cómo resucitó a Mashiach? No, que si está muerto, que si los hijos de este, que si los hijos... Yo he oído muchas barbaridades. Los hijos de Amashiach que viven por allá, por el alto ese, ¿cómo es? De Golán, por allá. Allá que por Nazaret, que la tumba de Amashiach, que qué sé yo, que sé cuándo. ¿Cuántos disparates no le he oído yo a la gente sarcásticamente así, hablando así tan deliberadamente? No es la mentalidad satánica la que tiene la humanidad. No estamos viviendo realmente los tiempos que Dios, que Amashiach nos expresó al conjunto de los demás profetas. Porque Daniel, el profeta Daniel, habló de un hombre de pecado en el capítulo 7, verso 25.
Habló de un hombre de pecado que iba a nacer, que iba a venir, que iba a cambiar y mudar los tiempos. Caray, no sabe Israel que Roma, en el poder que le dio al papado ese, cambió él el sistema de los tiempos. Y le puso el nombre de tiempos de otros dioses allá, del dios ese, Zeus ese, o qué sé yo. Allá le puso su nombre, qué sé yo, a un nacimiento que no era el nacimiento de Amachía. Y con salutaciones de que los reyes magos y qué sé yo, qué sé cuándo. Está escrito, eso es obra diabólica. Yo no la creo. Más o menos creo como lo dijo Lucas, en el libro de San Lucas. Porque qué reyes magos ni qué si estar preguntándolo, Israel tan perturbado como siempre ha estado, que entendieron que la estrella, si el Señor dijo que no, nadie esté, que ignoraron el problema de los astros, de las estrellas y de los augurios y todas esas cosas, que no tuvieran en nada de eso, ese es perjuicio espiritual. ¿Cómo no supieron entender eso? ¿Y cómo yo puedo entender eso, Abel? Porque yo he leído todas esas cosas. Pero es un perjuicio espiritual. Estás creyendo en que seguía la estrella. ¿Qué estrella de qué? Para dar las cosas enredadas, porque el enemigo enreda las cosas. Como decía la profecía, Rachel, que yo era su hijo y no quiso ser consolada. Porque perecieron. ¿A qué se refería eso? A lo mismo que fue a ese lugar, a Belén, y no el Betelén ese inventado por el catolicismo, la madre de los tomates, eso, la falsedad. ¿Acaso cuando se ha llamado Belén el pan? Sin embargo, nació en Belén. Tomaron la palabra, les pareció, qué sé yo, y la zumbaron ahí en la Biblia. ¿Cuántos disparates no tiene la Biblia? Montón, pila, brujón, puñado. Pero no, la Biblia, cuidado, hay que creer a la palabra de Dios, no a la Biblia. Está muy, muy inducida por el enemigo. Ahí, pero en la Biblia está la palabra de Dios. Esta que estoy hablando yo. Está ahí. Cuando van antes de nacer la Mesías, dijo, ¿su nombre cuál es? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? ¿Qué dijo? Immanuel. No en español, en Manuel ni nada de eso. Immanuel. En hebreo. Porque la escritura no es griega, ni rusa, ni española, ni nada de eso, ni romana. Es romana porque la han traicionado. Porque en Roma lo que hizo fue traicionar la palabra de Dios. Toda completamente. Lo que no ha podido quitar el signo de Dios, no lo ha podido quitar. No pueden. Por eso llega a mí la palabra de la verdadera doctrina sana, como dijo Amachía. Tengo dolor por mi doctrina. ¿Por qué dice eso el Espíritu? ¿Por qué dijo eso el Espíritu? Porque la gente no hace preguntas por qué el Señor dice las cosas. Si usted está en una misión y le dice que se salga de esa misión, guarde los mandamientos. Es porque esa misión es falsa. Yo soy pentecostal, estoy hablando de una misión de esa evangélica, de un hecho dado
verídico, como lo he dicho otras veces, con nombre y todo, lo que humanamente ha sucedido. Pero ¿qué sucede? Que no les da la gana de completar la ley de Dios. Ninguna de las misiones que le llaman protestantes no les ha dado la gana de completar la misión de Dios. Esta que he dicho yo, Salmo 119, 29, que es lo que caracteriza la verdadera gracia de Dios. Jeremías, por el otro lado, dijo que el Señor había dicho: meteré mi ley en su corazón. Dijo que le iban a hacer por pueblo. Un corazón, creemos de corazón, pero de corazón perturbado y vacío. Si usted no guarda los mandamientos, usted no está creyendo de corazón de verdad. Del corazón que Dios se meteré mi ley en el corazón. Pues el que está en la ley de Dios pasmada ahí, es porque la defendemos, la estamos defendiendo con hechos razonables. Estamos viviendo los tiempos de Machías. Pues negaron a Machías. En su época, cuando vino, que Dios lo mandó, lo negaron. A los míos vino y los míos no me recibieron. Eso es profético. No, están inventando que si patatín, que si patatao. Tanto los judíos, tanto como los cristianos evangélicos, eso. A los míos vino y los míos no me recibieron. Y a todo el que lo recibió le dio potestad de ese llamado, de hacer llamado hijos de Dios. Porque es un titular, algo titulado que Dios da, un título. Ahora yo me caso con Julia Pérez. Ya Julia se llama de mi nombre, Limón Pérez. Porque es mi apellido. ¿Me entienden lo que quiero decir? O lo que estoy diciendo. Pues eso es así, Señor. Lo que somos de Él, sabemos. Tenemos la ley de Él. Somos pueblos de Él, lo que tenemos la ley de Él. Y lo que no tenemos, lo que tenemos falso concepto, creen creen que tienen la ley y no la tienen nada. Obran subversivamente, inspirado en su propia idea o idea diabólica. Porque la política no es mala. Por ejemplo, la política no es mala, la religión no es mala. Los sinvergüenzas son las que la han hecho mala y hacen mala la política. Porque la política se entiende que es para bien, se entiende que es para mejorar, para una convivencia mejor. Se entiende que es para eso. Pero no es para formar un ejército y aplastar a todo el que ustedes no creen, que no creen ustedes, como están haciendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en otras épocas atrás, que otra gente que yo conozco también. Batista hacía mal, estaba cayendo mal, estaba eso, y había que salirse de ese ahogo político que había ahí, porque eso ahogaba al pueblo. Sin embargo, estos vinieron con un disfraz superior, más malo todavía. Yo fui un trabajador en Cuba, cuando no había nada para el pueblo, porque había que amarrarse los pantalones, había que soportar la necesidad. Sin embargo,
Lo que pasaba por nosotros, rastras y rastras de camiones llenos de carros refrigerados de esos, llenos de perniles de reses y esas cosas. Ahí no había res. Ah, pero para la venta de ellos sí. De la revolución, de la llamada revolución, sí. Para ellos sí habían, pero para el pueblo no. Rastras y rastras de puercos engordados, cerdos engordados, ya preparados y todo ahí, trabajando ahí nosotros día y noche ahí, en turnos dobles y triples ahí, para las exportaciones, eso, cargando barcos de carne. Y para el pueblo, las carnicerías, las casillas del pueblo estaban vacías. No hay que aguantarse, hay que esperar, hay que esperar. Muchas de las cosas de Cuba las transportaban para otros lados. La llamada revolución para otras revoluciones, ¿eh? Para otros países que estaban en revolución, porque ellos eran muy amantes de la revolución, ¿cómo no? Y el pueblo tiene que aguantarse y no darle al pueblo lo que ellos pensaban que estaban en una sierra maestra metida en una sierra, en las sierras de Cuba, no en la maestra sola, para sacarse de la tiranía de Batista. Y sin embargo, más mala y más soberbia fue la tiranía de de los Castro. ¿O es? Que lleva 60 años y pico ya. La Batista no llevaba ese tiempo, ninguno de ellos. Cambiaban, porque el voto sí valía. Pero ahora el voto que vale a esa gente nada más que es el de ellos nada más. Amañado. Igual en eso están traicionando a los Estados Unidos también. No sé cómo el pueblo no despierte y quite a ese hombre hasta que los acabe, hasta que ellos puedan aniquilarlos con ejército y con todo, con las mañas esas malditas, satánicas. Y se acaba la libertad y ya no hay nada para nadie. Pues si eso es para venir la destrucción, como dice el mismo Amachilla que dijo, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Pero esa China cuando le diga paz le va a venir destrucción. No que la riada, no que si una presa se fue, no. Es una destrucción de verdad. La final, la completa. No van a disfrutar de nada de eso. Porque todos ellos, cuando vayan, todos esos líderes, cuando vayan, van muriendo. Fidel Castro, Raúl, todos van muriendo. Pero a la hora de la resurrección, que no quieren creerla, va a venir el juicio verdadero, final. Porque Dios le está mandando juicios temporales. Mira cómo está la isla esa hora de ahí de española, La Palma, en la isla Canaria. Ahí va botando fuego, vomitando fuego. Y uno dice, ¿de dónde sale tanto fuego? Porque no te preocupes que Dios se lo manda. Dios saca de donde no hay. Dios saca de donde no hay, a la mente humana, claro. No hay ciencia del hombre que pueda parar la ciencia de Dios. No la hay. No se dan cuenta, ¿por qué no retroceden? No, no hacen mención de Dios para nada. Solo el lamento. Ay, ¿por qué pasan estas cosas? Ay, ¿por qué Dios? Ay, ¿por qué Dios? Porque la humanidad que Dios creó ha sido y es sinvergüenza, torcida, porque el enemigo la ha torcido de tal manera que el juicio debe de venir. Y aún en eso dice la palabra, que el enemigo, el más grande, el Satanás, tiembla porque sabe que Dios le va a hacer un juicio a él también. Ya le hizo un juicio y lo disparó para acá. Él sabe que no tiene poder para coger por otro lado. Por eso es que está fastidiando tanto a la humanidad. Porque él está fastidiado.
Porque él es un padre de mentira. Él no puede pensar como padre, decir, bueno, yo fui malo, debo de hacer que los otros no sean malos para que no estén en mi lugar. Sin embargo, para que estén en el lugar de malo de él, él no razona. No, eso va hasta el fin. Ya eso está, ya eso está jugado ya. Esa carta está echada ya. Todos los satanás, eso, con todas esas religiones y todas esas basuras. Todo el mundo va a tener que arrodillarse delante de él. Todo el mundo. Porque va a haber resurrección. La resurrección usted no va a ser lo que el comunista y el otro imperialista. No hay dinero, no hay nada de eso. Hay rodillas nada más. Porque el que está adelante, entonces, si ya ¿qué más van a hacer ustedes? Ya ustedes hicieron bastante, ya les llegó este juicio, ya. Dios tenga piedad y misericordia de ustedes. Amén. ¿Eh? Todos tenemos que morir porque ese es un juicio que Dios nos echó por la desobediencia. Y solamente Dios se lo quita el que quiera. ¿Usted sabe si Elías murió? Yo no lo sé, lo que sé es que vive. Es lo único que sé. Porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Aténganse a una ciencia que no se puede. Por mucha ciencia que tenga el humano, muy bonita que sea, y muy buena que sea, muy necesaria, no es igual a ninguna ciencia de Dios. No es igual a nada. Que el Señor tenga misericordia. Y alguna gente puede entender cómo entendieron en los tiempos de Amasías, cómo entendieron a los discípulos y cómo entendieron a los profetas, porque Amasías es profeta, así lo dice la Escritura. Y las cosas que él profetizó son las que están sucediendo al conjunto de lo que profetizaron todos los demás. Que yo dice a leer en lectura ahí de Ezequiel, en español, Ezequiel. Está recalcando Dios la circuncisión. Y todo el que cree a Mashiach tiene que ser circuncidado y bautizado. Y guardando la ley completa. Es lo que yo me refiero. Es guardar la ley completa. Si yo soy agricultor y a los árboles de mi comarca, de mi finca, del lugar que yo tengo como agricultor que es mío, yo tengo que celebrar la circuncisión de los árboles. Hay leyes que no hacemos porque no soy agricultor. Mucha gente no son agricultoras. Pero ¿dónde está entonces la obediencia esa? No, porque no hay templo. No, si el templo, Dios no dijo templo, Dios dijo haz esto. No dijo templo. Por eso es que el templo no son piedras, el templo es uno. Amén. Poner obediencia a Dios, a Mashiach, y los profetas lo dicen. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Amén. No lo ensuciéis. ¿Y de qué manera se ensucia? Con ideas malas, profanando la palabra de Dios. Eso es la suciedad. O haciendo lo que a usted le da la gana. Como me han dicho a mí. Para cohabitar lo mejor día que haya es el sábado. No, el sábado tú no puedes hacer tu voluntad. Se puede perdonar ciertas acciones que se hacen en sábado, necesarias, pero tu voluntad en sábado no es necesaria. Es decir, el hacer el amor, como dice la gente hoy en día.
El hacer el amor en sábado no es necesario. Lo hacen mucha gente. Eso es pecado. Porque ahí en Isaías está determinado. Dios determinó que no se haga. En Moisés se mandó que se guardara la ley. Y en otro, y en el otro, y en el otro, dice todo lo que dice la palabra de Isaías. Todo lo que sale de mi boca tiene que cumplir el propósito de que para cual yo lo envié. Estoy recalcando y diciéndolo hasta que me fusilen, me ahoguen, me ahorquen, me quemen, lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana de ser el enemigo de Dios. Si se lo permite Dios. Porque yo no soy tampoco, pero sí soy obediente a su palabra, porque sé, porque la conozco y sé que es así. Y no voy a estar huyendo, ¿no? Las he rechazado y el enemigo lo sabe. Háganlo ustedes también, en el nombre del verdadero Mashiach. No es suplantado ese por la Iglesia Católica, el tal Jesucristo ese. No, a Mashiach ungido y no untado, ungido. Porque si entiende que Cristo es, en la palabra romana esa, es untado, bueno, a que lo unge, lo unta también. Por eso he dicho muchas veces que no es tan mala la frase esa. Pero el nombre sí es malísimo. Porque si leen San Mateo 1:23, ven cómo le puso el ángel, el nombre que le puso el ángel ahí. Y no en el verso 21 ni nada de eso. Eso es, eso es enemistad eso es enemistad de Dios. Eso es una obra del enemigo de Dios. San Mateo 1:21 es una enemistad de Dios. Es una añadidura. El 23 no puede ser la añadidura, el verso 23, puesto que Isaías 7:14 dice lo mismo. Pues entonces es una confirmación. El profeta Agús dijo en Proverbios 34, tú conoces el nombre del que hizo los cielos, la tierra, que sé yo, y el nombre de su hijo, dímelo si sabes. Sin embargo, no hay nombre dado, ni uno ni otro. Allí lo dijo Mashiach, en el capítulo 11:27 de San Mateo. Mi nombre nadie lo sabe, ni el de mi Padre. Y ahí el que él quiere revelárselo. Ah, pero el traidor dice, ya sí, sí, ellos lo saben, ya ellos lo saben lo que no han querido decirlo. ¿Y por qué entonces tú sí lo sabes si él no lo no, él no quiso decirlo? No, porque sí lo decía, pero sí lo sabía. Cuando Dios prohíbe una cosa, no lo sabe nadie. Nadie. Si él prohibió su nombre, el hijo no podía dar su nombre tampoco. El nombre de mi padre nadie lo conoce. Y ni el del hijo tampoco. Ah, porque no miran bien las cosas como tienen que mirarlas. No reflexionan. Reflexionen, que Dios tenga misericordia de ustedes y los perdone. En el nombre de Amachía. Amén. Amén. Vamos a terminar esto con una orden que Dios también dio. Con una orden que Dios dio en Moisés para que el sumo sacerdote bendijera al pueblo de Israel, bendijera a su pueblo. Y es así. Llevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja,
Isat Adonai Eleja, Beasen Leja Isa Shalom. Adonai Panav. Perdón. Isat Adonai Panab Eleja, Bijuneja. dijo Neja, Beasen Leja Shalom. Coño. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panab Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panab Eleja Beasen Leja Shalom. Perdone la interrupción porque es que tengo la garganta y tenía que agarrar porque tengo ese el tiempo, cambio de tiempo que cuando hay cambio de tiempo enseguida se le pone uno fañoso y tiene que estar escupiendo y eso. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga a ti paz. En nombre de Mashiach. Amén. Amén.